Todo el mundo te dice que para ganar más, para alcanzar la libertad financiera, tenés que ser muy humilde, tenés que acortar los gastos. Y yo en este video lo que te voy a decir es que mientras más gastás, más vas a ganar. Quédate para saber por qué. Bienvenidos a otro video mío y hoy vamos a hablar de algo bastante controversial. Porque todos los gurúes siempre te dicen que para poder ser exitoso tenés que fijarte bien en tus gastos, tenés que acortar gastos, tenés que ahorrar mucho dinero, tenés que privarte de un montón de cosas. Y yo estoy acá para decirte que no necesariamente es el caso. Y te voy a contar mi historia sobre cómo cuando empecé a gastar más, también empecé a ganar más. Sí, así como lo escuchás. ¿Por qué digo que si empezás a gastar más, también vas a ganar más? Para alguien que trabaja en relación de dependencia, eso puede llegar a sonar loquísimo. Decís, no, pero yo gano lo que gano, o sea, no puedo ganar más solamente porque gane más. Lo único que voy a hacer es endeudarme o despilfarrar la plata. Hay algo que tenés que tener muy en cuenta, que es la mentalidad, ¿ok? ¿Qué es lo que significa para vos el dinero? Y sí, hoy me voy a poner un poquito esotérico en todo esto, pero te lo digo desde mi experiencia. Yo, en otro de mis videos que estaba contando mi historia, estaba diciendo cómo tuve que cambiar mi mentalidad mucho cuando llegué a Estados Unidos. Y eso es algo que me pasa siempre. Yo vengo de una familia muy humilde en Argentina y nunca nos fuimos siquiera de vacaciones. O sea que siempre hubo una mentalidad de escasez, una mentalidad de que para ganar dinero tengo que trabajar y tengo que tener un presupuesto mensual. Por ejemplo, no me puedo dar lujos a menos que ese mes justo me sobre. Pero ¿cómo haces para que te sobre? Si estás ganando siempre en lo mismo. Y si vos tenés un presupuesto. Lo que dice la mayoría de la gente es empezar a reducir tus gastos. Así podés empezar a ahorrar para poder invertir, para poder llegar a la libertad financiera. Ese es un camino. Un camino válido, ¿ok? Si la única manera de hacer dinero que tenés ahora mismo es a través de tu trabajo, es un camino válido el empezar a ahorrar gastos. ¿Ok? Decir, ok, realmente necesito Netflix, Hulu, Spotify, no sé, YouTube TV, esto o el otro. Necesito gastarme $200 al mes en suscripciones para mirar tele. Realmente no, eso es un gasto innecesario. ¿Necesito comprarme todos los meses un videojuego nuevo? No. ¿Realmente necesito ir a, no sé, cortarme el pelo, por ejemplo, todas las semanas o cada 2 semanas? ¿Realmente necesitas eso? ¿Realmente necesitas un auto último modelo en este momento? Bueno, obviamente tenés que ver esos gastos, ¿no? Esa es la recomendación básica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quizás no tienen entendimiento de que primero, ¿no? Como dice Robert Kiyosaki, tenés que invertir para poder comprarte lujos, ¿ok? Hay mucha gente que se compra lujos sin invertir y ahí es cuando uno se convierte en un esclavo. Entonces, sí, es verdad, hay que tener un presupuesto, hay que tratar de ahorrar, pero nadie se hizo millonario con cupones. El secreto para la abundancia, el secreto para la libertad financiera, no es ahorrar solamente, no es cortar gastos. Sí, el primer paso, ¿no? Y el paso más básico para poder ganar más dinero o ahorrar más dinero es justamente tener un presupuesto, cortar gastos. Pero eso tiene un límite, obviamente, porque todavía seguís trabajando por hora en relación de dependencia. Entonces, ¿cómo haces para avanzar al siguiente nivel? ¿Y por qué digo que para ganar más tenés que gastar más? Bueno, esto viene del lado del emprendimiento, ¿ok? No es ningún secreto que para emprender hay que tomar muchos riesgos. Riesgos calculados, riesgos que tienen educación, ¿no? Detrás de eso. Riesgos que uno ha tenido algún tipo de mentor, experiencia o educación para poder tomarlos. Pero ¿qué pasa? Para poder tomar esos riesgos, primero hay que cambiar la mentalidad. Si uno tiene mentalidad de escasez, si uno está pensando en todo lo que puede perder cuando va a invertir, le va a ir mal. Le va a ir malísimamente mal. Entonces, primero hay que cambiar esa mentalidad. Yo tengo un curso gratuito en mi página web, voy a dejar el link abajo, en el cual enseño la mentalidad de abundancia, ¿ok? Es importantísimo para poder pasar al siguiente nivel. Una de las cosas más importantes para poder tener abundancia es ver al dinero no como lo más importante, ni como algo que falta, ni nada, sino como que algo que va y viene, es una herramienta que yo uso para hacer ciertas cosas. La diferencia más grande entre la persona que tiene mentalidad de rico, mentalidad abundante, y la persona que tiene mentalidad de escasez, por ende pobre, es cómo usan
el dinero y para qué quieren ganar dinero. Por un lado tenemos al pobre, que usa el dinero para pagar cuentas, para comprar comida, para las cosas de necesidad básica. Pero si nosotros pensamos que el dinero es solamente para eso y a partir de eso el resto son lujos, tenemos un bloqueo en la abundancia. Y nunca vamos a obtener más que el dinero básico que necesitamos para la situación en la que estamos. Ahora, si uno piensa que el dinero es una herramienta, ahí es cuando uno empieza a crecer. Porque el dinero como herramienta, lo que va a hacer es que uno no solamente trabaje para el dinero, sino que uno trabaje para el dinero, lo ahorre, lo invierta. Trabaje, ahorre, invierta. Después esa inversión va a hacer que ese cash flow que uno tiene de la inversión va a hacer que puedas dejar tu trabajo para poder hacer lo mismo con tus inversiones. Entonces, tenés que hacer esa transición. Pero también tenés que tener la mentalidad de abundancia, porque si no, nunca va a ser suficiente. Siempre vas a pensar que es preferible que el dinero esté trabajando solo, pero vos todavía tenés que hacer algo. Vos todavía tenés que ir a trabajar. Tenés que ir a hacer esto, lo otro. Y si bien siempre hay cosas para hacer, incluso cuando uno invierte, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, quiere tener 20, 30, 40 propiedades de renta y no quiere pagarle a una compañía de management, ¿no? Un property management company, obviamente va a tener mucho trabajo que hacer, muchas llamadas a las cuales atender. Lo mejor es hacer el cálculo para que de eso se encargue la compañía, ¿no? Que te maneje los 20, 30, 40, 50 rentas, puertas, lo que sea. Y de ahí, bueno, de ahí ya vemos, ¿no? Cómo seguimos. Pero esa es la libertad financiera. Si no, estás cambiando un trabajo por otro. ¿Por qué yo dije al principio que mientras más gastás, más vas a ganar? Porque si vos estás invirtiendo en tus negocios, los negocios te van a traer más dinero. Y lo que nos pasó a mi esposa y a mí fue que tomamos un riesgo. Cuando los intereses para nosotros estaban casi al 9%, compramos la casa en donde estamos viviendo ahora. Triplicamos nuestro pago mensual, ¿ok? Lo triplicamos. 3 veces más. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pasamos de, con el dinero que pagamos el mortgage hoy en día, teníamos para pagar el mortgage anterior, teníamos para pagar los carros, todos los servicios y hasta la comida, todas las necesidades básicas. Antes era lo que ahora solamente pagamos para la hipoteca. Y esto es todo lo contrario que te van a decir todo. ¿Qué pasó cuando nosotros aumentamos ese gasto? Y encima también aumentamos otros gastos porque tuvimos que cambiar la camioneta. Pero bueno, la troca esa fue deducida de impuestos completamente, así que nos ayudó a ganar más dinero también. O a ahorrar en impuestos, no en deducciones de impuestos, como quieras verlo. Entonces, nosotros estamos gastando 3 veces más de los que gastábamos antes, solamente en nuestra vivienda. Eso nos obligó a tener que pensar en no solamente cómo pagar esa mensualidad, sino cómo ganar incluso más. Porque si ustedes están viviendo en Estados Unidos hace bastante tiempo, todas las cosas hoy día salen 3 o 4 veces más caras de lo que salían hace 4 o 5 años, ¿ok? Uno va al supermercado y lo que antes te costaba comprar por 100, 150 dólares, hoy día te va a costar 400, 500 dólares, ¿no? Depende del área donde estés, sí, lo sé. Pero eso es lo que pasa. También lo que pasa es que las propiedades que uno podía rentar por 1.500, 2.000 dólares, ahora quizás salen 2.000, 2.500 dólares o más. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a generar más? Porque no teníamos otra opción. Nos vimos entre la espada y la pared. Sabíamos que teníamos que hacer ese pago, sabíamos que podíamos hacer ese pago, pero obviamente uno tiene que tener los gastos al 50% de lo que gana y luego otro 30% para, digamos, vacaciones y quizás, no sé, gustos, lujos y demás, y otro 20% para invertir, ¿no? De lo que gana mensualmente. Ahora, yo la verdad que pienso distinto de todo eso. Para mí es al revés, es 30% para invertir, o la mayoría para invertir y el resto para necesidades. Y bueno, obviamente yo tomo como necesidad ir a tomar una vacación de vez en cuando, por lo menos ir un fin de semana a algún lado, porque para poder hacer buenos negocios tenés que tener la cabeza fresca. Entonces, nosotros aumentamos el dinero que estábamos gastando, pero lo triplicamos. O sea, necesitamos el triple de dinero que necesitábamos hace 1 año y medio, solamente para pagar las cuentas. Nos obligó a pensar en más negocios, nos obligó a cambiar la manera en la cual estábamos invirtiendo, nos obligó a cambiar la manera en la cual estábamos trabajando. Tuvimos que empezar a hacer todo en escala y para eso tuvimos que hacer cambios en nuestro negocio de bienes raíces como realtors, tuvimos que hacer cambios en nuestras inversiones, tuvimos que hacer cambios en la manera que nosotros enseñamos también. Y algo que me ayudó mucho a empezar a gastar más es a desbloquear la abundancia. Si uno piensa demasiado en su budget, ¿no? En su pequeño presupuesto que tiene y dice, no puedo gastarme esto, no puedo gastarme esto,
uno está limitándose a sí mismo. Porque por más que empieces a ganar mucho dinero, no vas a saber qué hacer con ese dinero. Incluso si lo estás invirtiendo, ¿ok? A ver, yo no digo que no ahorren y yo no digo que empiecen a gastar el dinero como si fuesen millonarios. No, obviamente no. Pero si ustedes llegan a un punto en donde quieren ganar más dinero, pero hay un bloqueo, fíjense cómo lo están gastando. Porque el dinero es energía. Si uno lo gasta, y lo gasta, por ejemplo, dando trabajo, querés remodelar tu casa y le pagas al contratista, querés, no sé, comprarte ciertos muebles, bueno, hay un montón de gente que el trabajo depende de esos muebles. Tan fácil como una historia que me pasó, o sea, es chistoso que esté contando esto, pero bueno, yo quería comprarme la PlayStation 5, porque sí, me gusta jugar videojuegos de vez en cuando, y para despejarme, ¿no? Un poquito, se necesita. Y yo tenía la PlayStation 4, y la verdad que yo dije, no, bueno, cuando se rompa, compro la 5. Bueno, se rompió. Y aún así, primero la arreglé, o sea, arreglé la PlayStation, ¿no? Para no comprármela, siendo que había dicho, y puedo comprármela, no es que no puedo, pero tenía en mi cabeza ese bloqueo, no, pero es mucha, no es necesario, es un lujo, la verdad que, ¿para qué me voy a gastar? Y no te miento, agarré, me cansé y dije, bueno, obviamente hablando con mi propio coach, ¿no? Yo tengo mi coach también, y me dice, pero te estás bloqueando vos mismo, ¿por qué no te estás dando ese gusto si podés? No, bueno, pero no es necesario. ¿Qué tiene que ver que no sea necesario? Me compré la PlayStation y no te miento, 2 días después tuve un cliente nuevo que compró una casa después de ver solamente 3 casas. O sea, es energía, ¿ok? Estoy hablando, quizás son 2 hechos que no están relacionados para nada. Quizás estoy correlacionando, sí, puede ser. Pero en mi experiencia, lo que pasó fue que desbloqueé esa limitación que yo tenía y me vino 10 veces la cantidad de dinero que yo acabo de gastar. Y me ha pasado repetidas veces eso. Cada vez que yo digo, bueno, está bien, esto sí lo puedo. No es algo que es necesario, es algo que es un lujo, pero ¿cómo no lo voy a hacer? A mí me encanta leer cómics y de vez en cuando me compro un cómic. Yo tengo una suscripción para leer miles de cómics en el celular o en el iPad cuando quiera. ¿Por qué voy a dejar de gastar en eso si es algo que a mí me gusta hacer, que es algo que disfruto, ¿no? Que no, aparte de trabajo, inversiones y todas esas cosas. Y yo lo puedo hacer. Y me ha pasado también que he caído con inversiones, así nomás por disfrutar el día, charlando con gente. Dejando de trabajar, se me han abierto puertas, ¿ok? Porque en bienes raíces es así. De repente fuimos a pasar un par de horas, nuestras hijas se iban a divertir con un amigo acá del barrio, que también tiene hijas que son más o menos de la misma edad, y todos los niños ahí divirtiéndose. Nosotros charlando, él también está en bienes raíces, invierte todo, y me dice, sí, tengo una casa que quiero vender en Contract for Deed. Esa fue la casa que terminaron comprando unos clientes míos. ¿Por qué? Porque me relajé, dejé de trabajar las 24 horas del día y fui a que disfruten los niños, a charlar con un amigo, y charlando pasó eso. No quiere decir que te la pases de esa manera, pero es desbloquear esos conceptos que tenemos, que es 24/7 trabajar, ¿ok? Hay cosas que van a venir a tu realidad, que vas a manifestar sin la necesidad de tener que hacer un trabajo arduo por eso. Siempre digo, una de las frases que me cambió el punto de vista de todo, que me empezó a cambiar el punto de vista cuando llegué a Estados Unidos, fue la frase que me dijo mi suegro: work smart, not hard. Trabaja inteligentemente, no trabajes duro. Entonces eso te da la pauta de que a la abundancia se la atrae, no se la genera. Lo que estás haciendo es hacer que tu realidad cambie. No tenés que ahorrar todo el tiempo. La libertad financiera y la abundancia no se trata de ahorrar y tener grandes cantidades. Yo tripliqué mi mortgage, pero también tripliqué mis ingresos. Para recibir hay que dar, y hay que dar desinteresadamente. Entonces, si uno quiere ser millonario, tenés que cambiar tu mentalidad. Cuando me di cuenta que en 1 o 2 meses ganaba el doble de lo que ganaba en todo un año en ese trabajo, renuncié. El dinero es una herramienta y vos podés cumplir todas las metas que te propongas.